porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Muy bien, cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es una espada de dos filos, Padre, que penetra lo profundo de los pensamientos y las intenciones, Padre. Cualquier pensamiento, cualquier intención que sea contrario a lo que quieras tú hacer el día de hoy, declaramos que desde ya está sujeto a tu voluntad, Señor. También declaramos que tu palabra jamás voy a ti vacía, sino que va a llevar a cabo en los corazones y en las vidas el propósito por el cual es expuesta, Señor. Y también decimos que tu palabra, Señor, y que nosotros, así como el siervo brama por la corriente de las aguas, así nosotros clamamos, Señor, y nuestro espíritu gime, Señor, por recibir tu palabra. ¿Por qué? Porque sabemos, Señor, que tu palabra es necesaria para que nosotros podamos subsistir, para ser fortalecidos y para poder seguir adelante, Señor. Entonces te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón y con toda convicción, que hables a nuestra vida por medio de tu palabra el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, como dije, Señor, con mucha convicción, Padre. Y todo aquel que está de acuerdo y el pueblo de Dios dice, amén, en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces, les conviene que yo me vaya. Entonces hemos estado hablando de este tema y hemos estado diciendo cómo sabemos que el Señor Jesús dijo esta frase, ¿no? Entonces, una frase así, un poquito que llama nuestra atención, les conviene que yo me vaya. Y vaya que debe llamar nuestra atención, ¿no? Porque para que Jesús diga, o para que Jesús haya dicho y nos siga diciendo a nosotros, les conviene que yo me vaya, porque si no hubiera venido el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo, como dijéramos en inglés, es un big deal, ¿no? Es una cosa muy importante. Entonces hemos estado estudiando el Espíritu Santo, ¿no? Hemos estado estudiando lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, lo que hace nuestras vidas, ¿no? Y unas cosas que dijimos que el Espíritu Santo que tenía una ocupación, ¿no? Y pues como todos tenemos una ocupación, ¿no? Como nuestro hermano Raimundo es carpintero, el pastor, pues en realidad él es ingeniero eléctrico, y por eso todos tenemos una ocupación, aunque tal vez no la ejerzamos, pero todos tenemos una ocupación que llevamos a cabo. Y la ocupación del Espíritu Santo es que Él ha sido llamado a estar a tu lado. Fíjate qué hermoso Él ha sido llamado a estar a tu lado. Se le llama en la palabra del Señor, en la Biblia, el Consolador. Esa palabra en griego es Paracletos, que es ese un amigo, alguien que siempre está a tu lado, el que siempre, como dijéramos ahí en el barrio, te hace esquina, el que siempre está allí contigo, la persona con la cual puedes contar. Y decimos que Él es nuestro ayudador también. Entonces Él nos ayuda. Es como el que está ahí para ayudarnos, el que está ahí para auxiliarnos, ¿no? Y el Espíritu Santo entiende bien qué tipo de ayuda necesitamos en el momento preciso. Entonces es un ayudador perfecto. Dijimos que el Espíritu Santo es una persona divina que todo lo conoce, todo lo sabe, tiene los mismos atributos de Dios. Entonces, Él es nuestro ayudador. Y como Él lo sabe todo, porque Él tiene ese atributo de Dios, de la omnisciencia, Él viene y nos ayuda en el momento preciso, con la palabra correcta, o con lo que necesitamos en ese momento. Entonces, y bueno, y el Espíritu Santo tiene funciones que usa para ayudarnos en el momento correcto, tiene funciones específicas que está listo para llevar a cabo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está listo para llevar a cabo esas funciones específicas en nuestras vidas, pero Él es un caballero y Él espera que nosotros estemos dispuestos y a que nosotros le pidamos eso, ¿no? Entonces hablamos hace un par de semanas acerca de las 6 funciones específicas que el Espíritu Santo tiene para con nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar. Hace 2 semanas dijimos que continuaría, ¿no? Muy bien. Entonces, dijimos hace una semana que el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo regenera al nuevo creyente. El Espíritu Santo te sella una vez que eres salvo. Dijimos también que el Espíritu Santo da testimonio de nuestra salvación. Dijimos que el Espíritu Santo nos guía también. Dijimos que el Espíritu Santo te ayuda a entender o te revela la palabra de Dios, que es la Biblia.
pero como dijimos, continuará, ¿no? Y el día de hoy continuamos. Y la séptima cosa que es el Espíritu Santo en ti, es que el Espíritu Santo intercede por nosotros en oración. El Espíritu Santo intercede por nosotros en oración. Y fíjate lo que dice este pasaje aquí. Fíjate, el Espíritu Santo te ayuda a orar cuando tú piensas que no sabes cómo. Fíjate, cuántas veces cuando comenzamos a caminar con el Señor y nos dicen, hermano, por favor, ora por los alimentos, ora por el enfermo, ora, y de repente decimos, ay, es que yo no sé orar. Déjame decirte que cuando tú piensas que no sabes orar, si tú con fe cierras tus ojos y comienzas a orar, el Espíritu Santo que vive dentro de ti te va a indicar las palabras correctas que decir, te va a indicar y te va a enseñar cómo orar. Fíjate, dice la palabra del Señor aquí, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Fíjate, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, pero nosotros nos ponemos y cerramos nuestros ojos, doblamos nuestra rodilla a la palabra del Señor, que aunque no sepamos, el Espíritu que está dentro de ti comienza a comunicarse con el Espíritu de Dios y comienza a auxiliarte, a interceder mientras tú estás orando. Y luego sigue diciendo este pasaje, el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. A través de gemidos imposibles de expresar con palabras. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido tocados por la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos sentido en una situación de angustia, en una situación de desesperación tan grande que nos hincamos a orar y ni siquiera salen las palabras? Pero déjame decir que en ese momento el Espíritu Santo se comunica con el Señor. El Espíritu que está dentro de ti se comunica con Dios y comienza a interceder por ti con gemidos imposibles de expresar con palabras. Y sigue diciendo este pasaje, dice, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, aunque pensemos que no sabemos orar, y aún si piensas que sabes orar mucho o que tienes una oración muy buena o muy correcta, con las mejores palabras, aún así hay veces que no sabemos lo que necesitamos. Dice la palabra del Señor, que el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Básicamente, cuando tú estás orando, el Espíritu Santo interpreta la necesidad y el deseo de tu corazón, el deseo de ese corazón que ha sido transformado, el deseo de ese corazón que ha sido cambiado, el deseo de ese corazón que busca agradar a Dios. Y déjame decirte que cuando tú oras, porque el Espíritu Santo está ahí intercediendo por ti, nada se pierde en la traducción. ¿Qué quiere decir esto? A veces cuando estamos hablando con alguien, tenemos un traductor, tal vez alguna esencia, alguna palabra se pierde en la traducción. Pero cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros, es como que si nada se pierde en la traducción. Cualquier gemido, cualquier llanto, cualquier clamor es entendido por el Espíritu Santo y por consecuencia es entendido por Dios el Padre. Y el Señor se agrada en esto. Y fíjate, yo pensando en esta escena de que hay veces que nosotros estamos ahí orando, estamos orando y alabando al Señor con nuestra oración. Yo me recordé de este canto del salmista Danilo Montero. Y este canto dice, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando mi Espíritu Señor cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Es de esto lo que está hablando la palabra de Dios. De que nuestro corazón se conecta a ese Espíritu que está entre nosotros
El Espíritu de Dios que mora en nosotros se conecta con el Señor. Y es una comunicación hermosa, una comunicación que llena tu corazón, que llena tu ser. Y luego dice este canto, te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Se acaban las palabras, pero esos gemidos indecibles, ahí continúan. Y déjame decirte que el Espíritu Santo los entiende. Y como consecuencia también los entiende Dios el Padre. Y Dios se agrada de esto. Entonces, seguimos con este punto. El Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Interceder es como abogar. Es como, por ejemplo, cuando por ejemplo, el hijo, ¿no? Adolescente viene y le pide permiso al papá, le dice al papá que si le puede prestar el carro. Y bien pronto se lo prestamos. ¿Y qué dice el papá? No. Pero el hijo va con la mamá, ¿no? Y le dice, ay, mamá, es que pues me va a portar bien, ando quedando bien con esta muchacha, ¿no? Y luego que va y dice, luego la mamá dice, pues si se ha portado bien, pues es digno de confianza, ¿verdad? Yo creo que sí le podemos prestar el carro. ¿Y qué va y hace la mamá con el papá? Intercede y aboga por el hijo. Préstaselo. Ponle un límite que tiene que regresar aquí a las 9 de la noche y lo podemos prestar y la mamá va y aboga. Y déjame decirte que si el Espíritu Santo aboga por nosotros. Y cuando estamos nosotros orando, el Espíritu Santo que viene entre nosotros le dice al Señor, ¿sabes que yo vivo dentro de Él? Sí, ha portado bien. Aunque Dios sabe todo esto porque es omnisciente, el Espíritu Santo lo recuerda y aboga por nosotros. Pero lo más importante que el Espíritu Santo hace por nosotros, fíjate lo que es aquí la palabra de Dios. Dice, ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces déjame decirte que lo que hace el Espíritu Santo cuando tú estás en oración, le recuerda al Padre, aunque ya lo sabe el Padre, le recuerda y le dice, ¿sabes qué? Acuérdate lo que hizo Cristo por esta persona. Acuérdate lo que hizo Cristo por Ezequiel. Acuérdate lo que hizo Cristo por Martita. Acuérdate lo que hizo Cristo por Alma. Y de esa manera el Espíritu Santo intercede por nosotros y aboga por nosotros. Y bueno, dijimos que es la séptima cosa que el Espíritu Santo hace por nosotros, intercede por nosotros en oración. Pero continuamos. La octava cosa que es el Espíritu Santo por nosotros es que el Espíritu Santo te consuela en momentos de necesidad. El Espíritu Santo te consuela en momentos de necesidad. Y fíjate lo que dice la palabra del Señor, ahí en Juan capítulo 14, versículo 15 al 18, y dice, y estas son palabras de Jesús, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes, o sea, entre nosotros. Y no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Fíjate, dice que el Señor nos envió al Consolador. Él le da otro Consolador. Entonces, esta es una promesa de Dios para ti. Si tú eres hijo de Dios, si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, es una promesa de Dios para tu vida. ¿Y sabes cuál es la promesa de Dios para tu vida? Que si tú acudes al Espíritu Santo, jamás vas a estar desconsolado. Jamás vas a estar lleno de ansiedad. Y déjame decirte que si tú te sientes desconsolado, que si te sientes desesperado, que si te sientes lleno de ansiedad, es porque no estás acudiendo al Espíritu Santo. Porque yo lo que veo aquí en la palabra del Señor, que es una promesa de Dios, que Él nos va a consolar.
Es una promesa de Dios para tu vida. Y tómala y hazla tuya. Y fíjate, se me hace muy hermoso cómo comienza aquí el pasaje. Dice, si me aman, os obedezcan mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Entonces fíjate cómo comienza diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y a veces es difícil obedecer los mandamientos de Jesús, ¿verdad? A veces es difícil seguir las pisadas del Maestro. Es difícil. Pero déjame decirte que en cualquier momento complicado, cualquier momento que tengas que hacer una decisión difícil por seguir al Señor, el Espíritu Santo te va a consolar. Y el Espíritu Santo te va a echar porras por eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Entonces, fíjate lo que dice este pasaje en 2 Corintios capítulo 1, 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda ¿qué? Consolación. ¿Quién nos consuela solamente en algunas? No, que nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En los momentos más difíciles de tu vida, el Espíritu Santo está ahí para consolarte. Y muchas veces pensamos y decimos, pero ¿por qué tengo que pasar por tribulación? ¿Por qué tengo que pasar por tribulación? Bueno, Jesús nos lo advirtió, ¿verdad? Y yo no sé si te han predicado un evangelio color de rosa, pero déjame decirte que no es así. Déjame reventar tu burbuja. Si te han predicado un evangelio de color de rosa, déjame decirte que no es así. Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero confiad en mí, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas en los momentos de necesidad de tribulación y nos dice, acuérdate que Jesús ya venció al mundo. Y que dice en Romanos capítulo 8 que nosotros somos más que vencedores. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos consuela. ¿Y sabes también por qué a veces tienes que pasar por tribulación? Porque no te está preparando para que tú consueles a otros. Y déjame decirte que no hay mayor satisfacción, no hay mayor logro, no hay cosa que llene más tu corazón que cuando tú sirves, impactas la vida de aquellos que están en necesidad por medio de la palabra del Señor, por medio de tu testimonio, por medio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Ese es el sentimiento más hermoso que puedes experimentar. Y yo te lo garantizo. Y bueno, y en ese momento que también que estamos ahí en tribulación, el Espíritu Santo nos echa porras y nos dice, ¿sabes qué? Y Jesús nos dice, y de hecho el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto y dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos momentos que necesitamos consolación, en esos momentos de tribulación, el Espíritu nos recuerda, que el Espíritu Santo nos recuerda que Él está en nosotros y que Él no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de desánimo, no es un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate qué hermoso es esto. En los problemas el Espíritu Santo te hace fuerte y te ayuda a vencer el temor. Continuamos con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la novena cosa que hace el Espíritu Santo en nosotros es que Él te da poder para servir a Dios. Bueno, yo sé que nos encanta ahí estar en nuestra banca bien a gusto, ¿verdad? Está en nuestra banca bien a gusto, ¿verdad? Y venir a escuchar la palabra del Señor. Pero déjame decirte que tú estás siendo capacitado para poder servir a Dios. Pero algo muy importante, no es posible
Dile que está a tu lado, no es posible seguir a Jesús en nuestras propias fuerzas. No es posible seguir y servir a Jesús en nuestras propias fuerzas. Porque lo tratas a hacer con tus propias fuerzas, con tu propio entendimiento, con tus propias habilidades. Primero te vas a agotar. You're going to burn out. Como se dijera aquí en Estados Unidos. Te vas a cansar, te vas a quemar, vas a extinguir tus fuerzas, vas a extinguir tus emociones, vas a extinguirte a ti mismo. Pero es por esto que el Espíritu Santo te da poder para servir a Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino con mi espíritu, con el espíritu de ese espíritu que vive dentro de ti y que vive dentro de mí. Así tendremos la victoria, así vamos a tener las fuerzas y el poder para poder seguir y servir a Dios. Y necesitas echar mano del poder del Espíritu Santo. Ahí está. Es como cuando, por ejemplo, no sé si les ha pasado, ¿no? Que estás haciendo un trabajo ahí en tu casa, ¿no? Que estás trabajando ahí haciendo un do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo, un proyecto, hazlo tú mismo, ¿no? Estás trabajando ahí, ¿no? Y de repente estás batallando para quitar un tornillo, para hacer algo, y luego dices, no, pues es que me voy a YouTube a ver cómo se hace. Y te vas a YouTube, ¿no? Y luego dicen, es que para eso ocupa esta herramienta, y dices, es que no tengo la herramienta. Cuando tú no echas mano del Espíritu Santo, es como si quisieras clavar un clavo con una corbata. ¿Cómo vas a batallar? Así es. Pero cuando tú echas mano, el Espíritu dice, Señor, que estás dentro de mí, ayúdame, Padre. Mira que estoy pasando por esta dificultad. Necesito que me des poder para servirte, para poder seguirte, Señor. Esa es la palabra del Señor también en Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Fíjate, es una oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Efesios. Y esto es un segmento de esta oración. Y una de las cosas por las que ora el apóstol Pablo por la iglesia de Efesios dice, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. Fíjate que no pide que todo se les arregle en la vida, ¿verdad? Fíjate que Dios pide que les vaya muy bien, que tengan un buen trabajo, que tengan una gran cuenta de banco, que se ganen la lotería. No ora por eso el apóstol Pablo. Porque déjame decirte que todas esas son circunstancias a nuestro alrededor que pueden cambiar de un momento a otro. Pero el apóstol Pablo ora para que cualquier circunstancia a nuestro alrededor podamos hacerle frente, como orando porque el Espíritu Santo, conforme a sus riquezas en gloria, fortalezca y nos dé poder en nuestro ser interior. Y fíjate, esta palabra que dice aquí, los fortalezca interiormente con poder, esta palabra que usa aquí, es la palabra, en griego, es la palabra dinamei. De esta palabra es la base o la base etimológica para la palabra dinamo, dinámica y dinamita. ¿Cómo explota la dinamita? Tiene mucho poder la dinamita, ¿no? Fíjate, estamos viendo hace tiempo una película de cómo iban construyendo las vías de un tren y se enfrentaban a una piedra, a un granito, casi una piedra de granito, una veta de granito, no sabían qué hacer. ¿Y qué podían ahí? Metían pico, metían pala, metían todo y no le hacían nada, pero ponían dinamita y adiós granito, ¿no? Entonces, esa palabra, poder, significa esto. Entonces, proviene del griego antiguo fuerza, poder o habilidad.
fuerza, poder o habilidad. Y fíjate, está muy como compaginar esta palabra para que la entendamos. Es como juntar la palabra poder y habilidad. O sea que tú tienes el poder de hacer las cosas. O sea, con el Espíritu Santo fortalece tu ser interior con poder. El Espíritu Santo te da seguridad de que tú puedes hacer las cosas para el Señor. Fíjate, yo me acuerdo cuando de repente la selección de México va perdiendo y comienza la gente, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y también de Guatemala, ¿no? Sí se puede, chapines, ¿no? Y fíjate que el Espíritu Santo es lo que hace y lo que grita a tu corazón. Te dice, sí se puede, sí se puede. Y así fortalece el Espíritu Santo tu ser interior para que tú tengas poder para servir y seguir a Dios. Fíjate, otra manera de que se traduce esta palabra dinamei es el potencial para convertirse en algo y la capacidad de movimiento y el cambio, el potencial para convertirse en algo. Fíjate, ¿cuántos que estamos acá nunca pensamos que jamás íbamos a predicar la palabra del Señor, que jamás íbamos a servir al Señor? Pero el Señor nos llama y aún en medio de nuestras dudas, déjame decirte tú que nos escuchas, aún en medio de tus dudas, cuando el Señor te llama, el Señor te da la capacidad para convertirte en un siervo de Él. Aún en medio de tus dudas, el Señor te da la capacidad de hacer cambios en tu vida y de cambiar la eternidad de aquellos que escuchan tu testimonio, de cambiar la perspectiva de aquellos que no tienen esperanza, de cambiar la perspectiva de aquellos que piensan que todas las puertas están cerradas. Pero tú les dices, ¿sabes qué? El Señor lo hizo conmigo, el Señor lo puede hacer contigo. Sí se puede. Y es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. De esa manera el Espíritu Santo te da poder para servir y seguir al Señor. Y bueno, y muchas veces tal vez decimos, pero es que no soy perfecto. Es que no lo tengo todo resuelto. ¿Cómo es posible que el Señor me dé poder para seguir y servir al Señor? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo me dé ese poder si yo no soy perfecto? Si yo mismo no lo tengo todo resuelto. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, que nosotros somos como vasijas de barro. Y esas vasijas de barro, pero son como vasijas de barro, no crees así, como así muy así muy bonitas, o no sé, yo no me siento perfecto. Dice la palabra del Señor que no hay ninguno perfecto, ¿verdad? Solamente uno. Entonces somos vasijas de barro imperfectas, que tenemos grietas, que tenemos craqueaduras, que tenemos, a través nos falta ahí un pedazo por donde se sale el café. Entonces la palabra del Señor dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, tenemos este tesoro en vasijas de barro, dice la palabra de Dios, para demostrar que este extraordinario poder, o sea, el poder del Espíritu Santo que obra en nuestra vida, no viene de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que entre menos cosas tengas resueltas, entre menos capaz te sientas, el Señor te va a usar de una manera más grande. Porque entiendes tú que ese poder no viene de ti, sino viene de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Fíjate, yo no me acuerdo, no sé, pastor, ahí corríjame, yo no me acuerdo de ningún siervo que cuando llamó el Señor le dijo, sí, yo estoy listo. Moisés tenía sus defectos, tartamudo, no quería. Jeremías era muy joven. David era muy joven y muy acelerado. Pedro igual. Saulo no se diga. Pero el Señor usó esas vasijas imperfectas a través del Espíritu Santo que mora entre nosotros. La siguiente cosa que hace el Señor en nuestras vidas es que
el Espíritu Santo da discernimiento para tomar decisiones. Te da discernimiento para tomar decisiones. ¿Qué es discernimiento? ¿Cuántas veces te has enfrentado a la misma situación en la vida 2 veces? Y la primera vez que te enfrentas a esa situación, con inexperiencia, tal vez cometes errores, ¿verdad? Y luego pasan los años, te enfrentas a la misma situación, ¿y qué haces? Dices, no, ya me la sé, ¿verdad? Y actúas con discernimiento, con sabiduría, con experiencia. Pero ¿qué si te dijera yo que aún sin experiencia tú puedes tener ese conocimiento, ese discernimiento para tomar buenas decisiones? Antes de que tropieces, antes de que tengas la mala experiencia con la cual aprendiste, el Espíritu Santo te puede mostrar qué decisión debes tomar. Fíjate, dice aquí la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 a 16, dice, nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Pero para poder entender lo que Dios nos ha dado, cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse como espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgar lo que todo. ¿Tú eres espiritual? Sí, porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y porque has aceptado a Jesús en tu corazón. Puedes juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad o la mente de Cristo. ¡Wow! Esto es algo tremendo. Tú puedes tomar mejores decisiones si pones atención al Espíritu Santo. Si tienes esa cercanía, si tienes esa relación con el Espíritu Santo a diario, tú puedes tomar mejores decisiones. Dice aquí la palabra del Señor también, que tenemos la mentalidad de Cristo. Fíjate, a mí se me viene a la mente esa escena cuando Jesús es tentado, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Y viene Satanás a tentarlo. Pues obviamente como Jesús estaba ayunando, tenía hambre. Satanás dice, ¿sabes qué? Si eres hijo de Dios, ¿sabes que esas piedras se conviertan en pan? Pero Jesús respondió con la palabra del Señor. Jesús también fue tentado cuando el enemigo le ofreció todos los reinos del mundo. Y fue tentando con el enemigo, lo tentó a que se lanzara de un precipicio porque le dijo, no, pues tú eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. O sea, su ego. Pero fíjate, así como Jesús tuvo una respuesta para cada una de estas cosas, cuando la tentación viene a tu vida, si tú estás conectado con el Espíritu Santo que te da discernimiento para tomar buenas decisiones, vas a poder darte cuenta qué es lo que viene del enemigo y qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene de tu carne. Entonces, ahí, si tú tienes la mentalidad de Cristo, tú vas a poder discernir y vas a poder una respuesta adecuada a lo que estás enfrentando. Otra cosa que es el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te santifica. Y entonces no pienses que te van a poner ahí arriba en la esquina y en un pedestal o algo así, ¿eh? Debería decir un chiste, pero mejor no. Es que a veces, cuando había en la casa, a mí me hacen enojar. Les digo, no, hombre, ya es. Soy un santo, era para que me canonizaran. A mí hay tanto que soporto. Y aquí no es cierto. Es un inside joke ese. Pero bueno,
No, no así no estoy hablando. El Espíritu Santo se santifica. La palabra santificar, la palabra santo es apartado. Entonces lo que quiere decir es que no va a estar un pedestal, no te van a canonizar, no te preocupes. Simple y sencillamente el Espíritu Santo te ha apartado. El Espíritu Santo te aparta. ¿Para qué te aparta el Espíritu Santo? Para que sirvas a Dios. ¿Para qué te aparta el Espíritu Santo? Para que seas diferente a los demás. ¿Para qué te aparta el Espíritu Santo? Porque tiene un plan especial para tu vida. Que te está escuchando ayer un hermoso testimonio de una niña. Bueno, muchos de nosotros la conocemos por ahí. Y bueno, por respeto a la familia no voy a dar todo el testimonio, pero el Señor es un milagro en la salud de esta niña tan tremendo que es increíble, la verdad. Y yo hablaba con su abuelita y yo le decía anoche, ¿sabes qué? El Señor, el Espíritu Santo, tiene un plan tremendo para esa niña. O sea, viendo lo que hizo el Señor en ella, viendo el milagro tan tremendo que hizo en su vida, digo, ¿sabes qué? El Señor tiene algo muy especial. La va a usar de una manera tremenda, de una manera poderosa. El Espíritu te aparta. Esa es la palabra del Señor en Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros para experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos y por creer en la verdad. ¿Qué te hace santo? Cuando crees en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad del Evangelio de Jesucristo. Y cuando crees en la verdad, el Espíritu Santo, ya hemos hablado de esto, el Espíritu Santo sigue trayendo convicción a tu vida para que tú te mantengas apartado del pecado. Y bueno, la 12ª cosa que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que el Espíritu Santo imparte dones. El Espíritu Santo imparte dones. Y bueno, yo decía, pues imparte, comparte o reparte. Y pues bueno, me puse a ver un poquito y me di cuenta que repartir, según la Real Academia de la Lengua Española, repartir es cuando tú repartes algo físico, algo que tú puedes tocar, algo que puedes, como repartir naranjas, repartir manzanas, ¿no? Impartir es cuando se da algo que no es físico, pero algo espiritual, como una enseñanza, como dones. Lo que hace el Espíritu Santo, Él imparte dones. Entonces, el Espíritu Santo te conoce porque vive ¿dónde? Dentro de ti. Y te asigna dones y habilidades específicas que tú vas a llevar a cabo. Entonces tal vez tú dices, no, pero es que a mí me gusta hacer otra cosa, ¿no? Pero el Espíritu Santo te conoce, el Espíritu Santo sabe lo que te va a asignar, sabe el don que te va a dar a ti. Dice la palabra del Señor también, que todos tenemos dones, que todos nos ha dado el Señor dones. Entonces no podemos decir, no, es que yo no tengo ningún don, no tengo ninguna habilidad por parte de Dios. No, todos nos ha dado dones el Señor. Lo importante es orar y decir, Espíritu Santo, muéstrame qué has puesto en mis manos, muéstrame qué me has asignado a mí, Señor. El Espíritu Santo va a mostrar y te va a decir, esto es el don que te he dado, en esto puedes trabajar tú, en esta área puedes tú servir a Dios. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice, y el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Él nos da dones a cada uno y Él decide qué don cada uno debe tener. No es lo que más te gusta a ti, es lo que el Espíritu Santo decide. Y el Espíritu Santo, Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Y aquel que era bien callado y que está más en la esquina, el Señor lo pone de predicador.
Y que es muy extrovertido, o sea, no puede hacer otra cosa. Pero déjame decirte que Él te conoce mejor que nadie más. Él te conoce mejor que tú mismo. Entonces es por esto que Él imparte dones y Él te va a dar el don preciso que tú vas a usar. Ahí hay dones ministeriales. La palabra del Señor habla de dones ministeriales en Romanos capítulo 12. Hoy no vamos a entrar en ese tema, pero se habla de dones ministeriales en Romanos capítulo 12. Pero ahí en 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones del Espíritu. Fíjate, más adelante vamos a estudiar los dones del Espíritu, vamos a ver cada uno de ellos, qué significa cada uno de ellos, pero ahorita solamente los voy a enumerar. El primer don es la palabra de sabiduría. Y voy a hacer una explicación muy corta. La palabra de sabiduría es cuando el Señor, el Espíritu Santo, trae a tu mente una solución que nadie se le había ocurrido. Y eso no solamente es en el medio dentro del servicio de Dios, pero puede también ser en tu trabajo, puede ser también en tu casa. Que todos se quedan como, wow, ¿qué le pasó? Otro don que da el Señor es la palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Una palabra que pone el Señor en ti. La palabra de sabiduría es diferente a la palabra de ciencia, en que la palabra de ciencia, pues como lo dice, es una palabra un poco más hacia el lado técnico, hacia el lado un poco diferente a la palabra de sabiduría, es la sabiduría que pone el Señor en nosotros. La palabra de ciencia tal vez tiene que ver con lo que nosotros, con nuestro entrenamiento, con lo que hemos estudiado, con cosas diferentes, con cosas difíciles que se nos hace entender. Cuando nosotros, se me escapa la palabra, cuando somos nosotros innovadores es la palabra que está buscando, cuando somos innovadores, es palabra de ciencia. También el Espíritu Santo fue nosotros el don de la fe. ¿Has conocido a esos hermanos que tienen mucha fe, que dicen, no, por fe el Señor va a hacer, y el Señor va a hacer esto? Y te contagian de su fe. Dice la palabra del Señor que todos, el Señor nos ha dado cierta medida de fe, pero hay gente que tiene el don de la fe, que tiene una enorme fe y contagia a los demás con su fe. También está el don de sanidad, es aquellas personas que oran por los enfermos y los enfermos sanan. Eso aún existe. A veces pensamos y decimos, no, eso ya no se usa, eso ya... No, el Señor todavía puede obrar. Con nosotros creemos en Él. El don de hacer milagros, cosas sobrenaturales que suceden. El don de profecía. El don de profecía. Y a veces nosotros, cuando pensamos en profecía, pensamos a veces de que te van a predecir el futuro, algo así. Muchas veces el don de profecía es más que nada la palabra que el pueblo del Señor necesita escuchar en ese momento. Y también puede ser el don de profecía, una palabra de algo que va a suceder en el futuro en tu vida. El don de discernimiento de espíritus. Hablamos de discernimiento hace tiempo, entonces muchas veces es importante que podamos nosotros discernir y que sepamos discernir el espíritu al que estamos enfrentando. Muchas veces nos andamos peleando con el vecino, con el compañero de trabajo, porque no entendemos, no tenemos discernimiento de espíritus. Porque la palabra dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Carne ni sangre, sino contra principales y potestades. Y a veces no sabemos lo que está pasando en nuestras vidas, tenemos dificultades y tenemos que pelear una guerra espiritual, tenemos que tener ese discernimiento. El Señor le da a algunas personas el don de discernimiento de espíritus. Y luego también diversos géneros de lengua, el don de lengua, la gente que puede hablar en lenguas. Y hay otro don que es el de interpretación de las lenguas. A veces la misma persona tiene el mismo don. Pero todos estos dones es importante que nosotros sepamos y que entendamos que la razón primordial, la razón más importante para estos dones es para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, es por esto que el Espíritu Santo es el que reparte los dones, ¿no? Porque nosotros los escogiéramos, a lo mejor escogeríamos uno que pensamos nosotros que es así más rembombante o más que tiene más prestigio o algo así, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo reparte porque lo vamos a usar para edificar el cuerpo de Cristo, para bendecir la vida de otros.
Entonces, esta es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El día de hoy aprendimos estos otros 6 cosas o obras que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y hablamos del Espíritu, que el Espíritu intercede por nosotros en oración. Dijimos también que el Espíritu Santo nos consuela en tiempos de necesidad. También dijimos que el Espíritu Santo te da poder para servir a otros. El Espíritu Santo te da discernimiento para tomar decisiones. El Espíritu Santo te santifica. Y por último, el Espíritu Santo imparte o distribuye dones. Entonces, es importante que conozcamos más el Espíritu, que tengamos esa cercanía con Él, esa intimidad con Él, para que todas estas cosas que puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas se lleven a cabo. Él está listo para hacerlas, solamente es que nosotros estemos dispuestos a que Él obre en nuestras vidas. Y como dijimos, Él es un caballero, nunca va a forzar nada. Nosotros tenemos que abrir nuestros corazones en nuestras vidas a la obra del Espíritu Santo. Y decirle, Señor, obra en mí, Señor. Señor, yo soy una vasija de barro. No tengo todo resuelto. Pero ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú puedes hacer tu poder brillar para vencer la vida de otros a través de mis grietas, a través de mis errores, a través de aquellas cosas que aún me faltan, Señor.